Entonces, voy a ir a pasar. Este no es. Buenas noches. Esta noche vamos a hablar sobre los trastornos posturales. Primero, antes de hablar de los trastornos posturales, tenemos que hablar de lo que es el equilibrio y la postura, ¿no? Primero, ¿qué es el equilibrio? El equilibrio viene a ser prácticamente la coordinación entre las partes duras y blandas de nuestro organismo que se mantienen en coordinación en diferentes posiciones, acciones que hacemos durante nuestro día, ¿no? Muchas veces les preguntan, ¿qué cosa es la postura? Ah, la postura es, pues, ponerse de pie, postura sentada, postura echada, postura de cúbito lateral, ¿no? Pero eso no, realmente en la vida práctica, en la vida profesional, eso no es postura, ¿no? Postura es la forma como se van a interrelacionar nuestros músculos y nuestros huesos de forma intermedia las articulaciones, cómo se van a equilibrar los músculos agonistas, antagonistas, para lograr que esa posición se realice, esa posición o ese movimiento se realice sin alteración o sin causar daño a nuestro organismo, ¿no? Muchas veces ustedes habrán escuchado de hablar de la postura sifótica, la postura escoliótica, ¿no? La postura lordótica, ¿no? Realmente y que se hablan de esas posturas como patológicas, y realmente no son patológicas. Esas posturas realmente son funcionales, ¿no? La lordosis es funcional, la cifosis es funcional, inclusive la escoliosis es funcional, de acuerdo a la dominancia, de acuerdo al uso, ¿no? Son funcionales. ¿Cuándo se hace patológica la lordosis? Cuando ya los rangos los arcos se van más allá de la posición correspondiente a la línea de gravedad, la línea plomada, que vamos a hablar entre un rato, ¿no? Se convierte en una hiperlordosis, ¿no? Las lordosis son cervicales y lumbares, ¿no? Las cifosis son las propias de la columna dorsal y la sacra, ¿no? La escoliosis es una curvatura lateral, ¿no? Ustedes conocen la escoliosis, ¿no? Lo que la mayoría de nosotros tiene una curvatura lateral. Pero también tenemos que entender que la escoliosis no solamente la debemos ver como una curvatura lateral, ¿no? La escoliosis se desvía en 3 ejes y 3 planos distintos, ¿no? En el plano transversal, ¿no? La escoliosis genera una rotación, y ese es en un eje vertical, ¿no? En un plano frontal, en el plano frontal o en el plano coronal, la escoliosis hace la lateralización que conocemos, ¿no? Un plano frontal y un eje sagital, ¿no? Y en el plano sagital, ¿no? Que va en dirección a la sutura sagital, en el plano sagital, la escoliosis va a ser, en el 40% de casos, una rectificación de columna, y en 60% de los casos va a ser un aumento de la curvatura dorsal, ¿ya? Entonces, miren, el hablar de postura no es tan sencillo como decir, mira, se desvío de costados. Es bastante complejo, ¿no? Es analizar la disfunción en 3 ejes y 3 planos distintos, ¿no? En base a eso, vamos a nosotros plantear nuestros planes de tratamiento, ¿no? En esta sesión vamos a hablar solamente de la parte
de la columna y de los miembros inferiores, ¿ya? La columna y los miembros inferiores, que son los trastornos posturales más comunes. Si ustedes desean algún trastorno postural adicional, solamente me lo consultan por intermedio del chat y yo se los voy respondiendo. Entonces, antes de iniciar la definición de posturas, habíamos hablado de lo que era equilibrio, ¿no? Equilibrio, mantener algo el equilibrio es mantener dos fuerzas compensadas, ¿no? Para eso nosotros tenemos la noción de lo que son músculos agonistas y antagonistas. Ejemplo, en la flexión de codo, el músculo agonista es el músculo bíceps, ¿no? El músculo bíceps que hace la flexión de codo, y hay otro músculo que va a regular que ese movimiento no sea tan brusco, ¿no? Uno que se tiene que controlar, el otro se tiene que relajar. Cuando el bíceps se contrae, o sea, el músculo antagonista, agonista, el músculo antagonista tiene que relajarse, en este caso, el tríceps, ¿ya? Entonces, ahí se establece el equilibrio. ¿Qué pasa si uno de los dos músculos tiene más potencia? Se va a formar los defectos posturales. Ejemplo, ¿no? Ustedes han visto esos tipos que van al gimnasio, ¿no? Que caminan con los brazos hacia adelante, ¿no? Muchos de ellos sí lo hacen por mantener simplemente esa posición, pero muchos de ellos lo hacen por un trastorno, una falta de equilibrio muscular. Se van al gimnasio y solamente se dedican a hacer el pez de blanca, solamente se dedican a fortalecer los músculos pectorales, ¿no? ¿Y qué función tiene el músculo pectoral? El músculo pectoral hace aducción horizontal, este movimiento, ¿no? ¿Y cuál es el músculo antagonista? El músculo que hace la abducción horizontal. ¿Qué músculo hace la abducción horizontal? La abducción horizontal lo hacen las fibras posteriores del músculo deltoides, ¿cierto? Aducción horizontal, abducción horizontal. Entonces, tiene que haber un equilibrio entre esos músculos. El que va al gimnasio y fortalece sus músculos pectorales para hacer la aducción horizontal, también tiene que fortalecer sus músculos, fibras posteriores del deltoides, para mantener un equilibrio y que los hombros estén en la línea media. Si trabaja más los pectorales, los músculos van a ir hacia adelante. ¿Sí? Van hacia adelante. Con las consecuencias posteriores cuando pase la edad, ¿no? La protrusión de hombro va a condicionar, ¿no? El hombro delante va a condicionar que las fibras medias del deltoides ya no hagan la abducción del hombro, sino esté funcionando el músculo, el supraespinoso, el infraespinoso, los que conforman el manguito rotador, ¿no? Saben que el manguito rotador está conformado por 4 músculos: el subescapular, supraespinoso, infraespinoso y el músculo redondo menor, ¿no? Todos confluyen, ¿no? En el troquín, en el troquíter del húmero, ¿no? Y esos son los que van a sufrir posteriormente. Entonces, posteriormente, son personas que van a tener hasta desgarros del supraespinoso, que es el más común, que no, que dice que me he caído, seguramente he cargado, y no es eso, ¿no? Son problemas posturales que se iniciaron en épocas tempranas, ¿no? Simplemente por no manejar posturas. Las personas, pues, que alteran la postura en formas cotidianas, ¿no? Como llevar la mochila en un solo lado del cuerpo, ¿no? Sobre todo los que llevan demasiado peso. El llevar, las señoras que van al mercado llevando una bolsa en un lado y en el otro no, ¿no? También generan una disfunción bastante grande en cuanto a los músculos posturales, ¿no? Entonces, vamos a definir lo que es postura, ¿no? Postura es la distribución de la masa corporal en relación con la gravedad. O sea, cómo los músculos se van a condicionar, cómo los músculos se van a tensionar, van a generar palancas por intermedio de la articulación y hacia el hueso de acuerdo a la posición que la persona adopte, por eso dice con la gravedad, y también de acuerdo a la función y al peso con el que esté trabajando, ¿no? Entonces, nuevamente, consiste en la distribución de la masa corporal. La masa corporal son músculos,
articulaciones, huesos, ¿no? En relación con la gravedad y el peso que está sosteniendo sobre la base de sostén, ¿no? Pueden ser los pies, por estar sentado, cuando están echados, es diferentes posiciones en las que uno se encuentra, la masa corporal o la masa muscular con respecto a los huesos se va a distribuir de diferentes maneras para lograr este equilibrio, ¿no? Esta última, ¿no? Esta última incluye todas las estructuras, desde los pies hasta la base del cráneo, ¿no? Inclusive antiguamente, cuando ustedes estudiaban, de repente, los más jóvenes ya no, pero los más mayorcitos estudiaron, cuando estudiamos en la universidad o en el instituto, los músculos, estudiamos de forma independiente los músculos del pie, los músculos de la pantorrilla, los músculos del muslo, ¿no? Los músculos del tronco, del miembro superior, etcétera, ¿no? Los estudiamos diferentemente. Pero actualmente el cuerpo se ve como un conjunto. Actualmente hablamos del concepto, usamos el concepto de lo que son cadenas musculares, ¿no? Que los músculos no actúan solos, ¿no? Que los músculos actúan uno en función del otro. Si un músculo se tensa, va a tensar los músculos que corresponden a su cadena. Por eso estudiamos la cadena cruzada, ¿no? Que va desde un miembro inferior derecho hasta el miembro superior izquierdo, la cadena cruzada, ¿no? Una cadena que va de brazo a brazo, ¿no? Esa cadena cruzada, ¿no? Por ejemplo, nos explica el por qué cuando pateamos una pelota, ¿no? La fuerza no solamente va a la pierna, ¿no? La fuerza va a la pierna y al brazo contrario, porque esto es una cadena completa. Así como funciona, es funcional, también esa cadena se altera con un trastorno postural, ¿ya? Entonces, no es raro que cuando ustedes encuentran un trastorno postural en el miembro superior derecho, también esté afectado el hombro del lado contrario. No dice, uy, me ha venido acá el hombro de este lado y la rodilla de este lado. No, hay que encontrarle una relación muscular en cuanto a la relación de las cadenas musculares, ¿no? Entonces, por eso dice que la distribución de la masa corporal con relación a la gravedad, ¿no? Que es la distribución de los músculos, incluyen todas las estructuras, desde los pies hasta la base del cráneo, ¿ya? Si vamos a hablar de postura, tendremos que hablar de patología, ¿no? Si ustedes van a hablar de lo que está en la clase que vamos a tener hoy, la charla que vamos a tener hoy, va a servir, es muy importante para que ustedes empiecen a delinear los lineamientos de las patologías, de cómo se producen. En la rehabilitación no nos importa eliminar el dolor, ¿no? Ustedes dirán, pero ¿cómo puede decir eso? Claro, para los que se encargan de de aliviar el dolor, son los traumatólogos, los médicos generales, ¿no? Que te ponen una inyección, que te dan una medicación para que te pase el dolor. Nosotros no nos dedicamos a eso. Nosotros nos dedicamos al equilibrio muscular para que esos dolores no aparezcan otra vez. Esa es nuestra función. Porque si nuestra función fuera simplemente quitar el dolor, también le daríamos una pastilla, simplemente, ¿no? Nuestra función es restablecer el equilibrio muscular. Por eso estudiamos estas nociones de lo que es postura. Entonces seguimos con el ejemplo. Un paciente que viene con cervicalgia, ¿no? Un paciente que viene con dolor de cuello. Normalmente, ¿dónde lo tratamos? Pues la respuesta es lógica. Me dirán, pues si viene con cervicalgia, tenemos que tratarlo en el cuello, ¿no? Lógico. Para aliviar el dolor, sí. De repente el médico le puede dar lo infiltrará, le dará una pastilla, porque su función es esa, quitarle el dolor, ¿sí? Pero el problema estará en el cuello. Nosotros que somos analistas del sistema musculoesquelético, actualmente el sistema neuromusculoesquelético, que somos analistas de eso, podemos definir de forma tan sencilla que la cervicalgia se trata en la columna cervical. Por supuesto que no. Por supuesto que no.
nosotros, como analistas del movimiento, debemos ir al origen. ¿Dónde se origina el problema cervical? Aunque no lo crean, el problema de la columna cervical se origina en los pies. Exacto, ¿no? ¿Qué pasó en los pies? Hay que empezar a analizar. El paciente en los pies pudo tener un pie plano, un pie cabo, un equino, valgo o cabo. ¿Qué es eso? Dirán, ¿no? O un quinovaro, ¿no? O un pie sambo, o un pie bot operado, ¿no? Diferentes tipos de pie. Entonces, ese tipo de pie va a originar un cierto tipo de marcha, ¿no? Un cierto tipo de marcha que va acorde con cierto tipo de, de contracturas, ¿no? Que se van a traducir en la pantorrilla, ¿no? La función de la pantorrilla también va a influenciar la forma como contractura en el muslo, ¿no? La forma del muslo va a condicionar la forma como va a bascular la cadera en antepulsión o retroversión pélvica, ¿no? Recuerden que la antepulsión, ¿no? La antepulsión favorece el aumento de la curvatura lumbar y la retropulsión favorece el dorso plano. Un momento. ¿Ya? Entonces favorece el dorso plano la hiperlordosis, ¿no? La hiperlordosis o la antepulsión va a generar dos cosas. La hiperlordosis, que es el aumento de la curvatura, puede originar una antipulsión de las caderas y una retroversión pélvica, una rectificación de la columna vertebral. Ambas van a traer consecuencias posteriores, ¿no? Porque cuando hay demasiado arco lumbar, el paciente ¿con qué va a compensar? O tirando demasiado la espalda o compensando con otro arco sifótico en la columna dorsal. Y el arco sifótico en la columna dorsal también va a compensar o bien con una rectificación del cuello o también con una hiperlordosis en la columna cervical. ¿Ya? Cada una de ellas con sus retracciones musculares, ¿no? Que son, eh, que pueden ser dolorosísimas, ¿no? En algunos casos. Esas retracciones musculares pueden llegar a presionar nervios que van a formar el plexo braquial, ¿no? Adormecimiento en las manos, dolores que se pueden confundir con síndromes de túnel del carpo, con epitrocleitis, con epicondilitis, ¿no? El aumento de la curvatura en la columna lumbar puede originar como consecuencia las lumbociatalgias, las meralgias, las llamadas cruralgias, ¿no? Todos los dolores en miembro inferior, e inclusive llegar a formar hernias, ¿no? Y las hernias pueden llegar a comprimir muchas veces la médula, muchas veces salidas de las raíces nerviosas. Entonces, miren, todos los problemas que pueden originar solamente del mal alineamiento de los pies. Entonces, si nosotros tenemos un paciente con cervicalgia, no lo veamos como un paciente que tiene solamente dolor de cuello. Veamos de dónde se origina esa patología, de dónde viene el dolor de cuello, dónde aparece la disfunción que va a condicionar el problema del cuello. ¿Ya? Entonces, dice acá, la eficacia con que el peso se distribuye sobre la base de sostén depende de los niveles de energía necesarios para mantener el equilibrio. Entonces, el equilibrio, ya le dije, el equilibrio es la forma como se acoplan las partes duras y blandas, ¿no? Cómo los huesos y los músculos se tensionan para
mantener una posición que sin que las partes blandas se alteren, ¿ya? Y los niveles de energía, lógicamente, tienen que ver con la fuerza. Y la fuerza depende también de la forma como uno esté equilibrado. Si uno está más equilibrado, utiliza menos energía. Y si uno está bien equilibrado, la energía para realizar un trabajo es menor, ¿no? Estos niveles de energía para mantener el equilibrio y también el estado de las estructuras músculo-ligamentarias del cuerpo. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. ¿Qué es la postura? Hablemos de la postura estática y la postura dinámica, ¿no? Hay una postura cuando estamos sin movimiento y hay una postura cuando estamos en movimiento, ¿no? Que son, el concepto de equilibrio va igual, ¿no? Los músculos igual se van a tener que interactuar tanto cuando uno está de pie como cuando uno está caminando. Por eso que también vamos a hablar, después de entender lo que es la postura estática, vamos a hablar de los trastornos de la marcha, ¿no? Identificar los trastornos de la marcha, cómo es la interacción negativa de la marcha. Si entendemos esa interacción de la marcha, entonces tranquilamente vamos a poder dar soluciones musculares o poder entender por qué se dan determinados ejercicios para determinada patología, ¿no? No repetir simplemente ejercicios, sino poder analizarlos y poder emplearlos, ¿no? Entonces, la palabra postura es a menudo utilizada para describir un estado estático. Eso es lo que les decía. Muchas veces decimos postura echado, postura sentada, postura sedente, de cubiloto, y eso no es, ¿no? La postura es todo un análisis, ¿no? Postura es un análisis de interacción entre músculos, partes duras y blandas que manejan una posición. Inclusive la definición va más allá. Postura es la interacción o equilibrio entre partes duras y blandas que establece el cuerpo para evitar lesiones de partes blandas. Es por eso cuando existen las posturas patológicas, ¿no? Se hace la reeducación muscular, reeducación con férulas, con ayudas biomecánicas para aliviar lesiones musculares, ¿no? O de partes blandas, ¿no? Nerviosas inclusive. Por eso es que el paciente que basta que esté cojeando un poquito, ¿no? Está cojeando un poco, ya se le da un bastón, se le debe dar un bastón. Pero el paciente dice, no, pero si yo estoy caminando bien, estoy cojeando un poquito. Sí, pues, pero esa pequeña cojera está causando, ¿no? Alteraciones musculares que va a terminar en ciatalgias, lumbalgias, si es que lógicamente son muy prolongadas, ¿no? Entonces, esta postura es una palabra que tiene una ampliación muy grande en cuanto a sus definiciones. Engloba varias definiciones, ¿no? Normalmente, como les decía, es para describir un estado estático, cuyo análisis se efectúa con la persona estando tan quieta como sea posible. Y no es así, ¿no? Porque aún estando quieta, el análisis también debe ser tensional, ¿no? De cómo están actuando los músculos, cómo están interactuando, ¿no? También existen rasgos posturales dinámicos, activos y funcionales, concepto que es abarcado por la palabra actura, ¿no? El uso de varias maneras alternativas y potencialmente comprensivas de evaluar la postura añadirá otras dimensiones a las informaciones que simplemente no pueden tenerse en una evaluación simple postural, ¿no? La evaluación simple postural, la evaluación simple postural es aquella, pues, con línea de plomada, ¿no?
¿Cuál es la evaluación de la línea de plomada? ¿No? Si ustedes habrán visto de repente en los libros de Kendall, en los libros de postura, que la postura es aquella, correcta, es aquella que en plano lateral pasa por, la línea plomada pasa por el meato auditivo, pasa por el centro del hombro, pasa por el eje de las vértebras lumbares, pasa por el centro de la cadera, por el centro de la rodilla y pasa por 2 centímetros delante del malleolo externo, ¿no? Esa es una línea de plomada, que es el que miden en la práctica, ¿no? Ponen la línea de plomada y de ahí se ve, ¿no? Si la oreja está adelante, la cabeza antepulsada, ¿no es cierto? Si el centro del cuello está hacia adelante, ¿no? Puede estar rectificado, puede estar en aumento, ¿no? Si las rodillas están detrás de la línea de plomada, genu recurvatum. Si está delante demasiado adelante, genuflexo, ¿no es cierto? Y así, ¿no? Si la columna lumbar está delante de la línea plumada, hiperlordosis. Si está por detrás, dorso plano. La cadera igual, ¿no? Si está hacia atrás, está retropulsada. Si está hacia adelante, antepulsada, ¿no? Con sus correspondientes trastornos musculares. Entonces, la presencia de una postura óptima sugiere que existe una perfecta distribución de la masa corporal alrededor del centro de gravedad. ¿Dónde está el centro de gravedad? ¿No? A ver, ¿quién me dice? A ver si están atentos. ¿Quién me dice dónde está el centro de gravedad del cuerpo? No me vayan a decir el ombligo, que hay algunos que dicen que el ombligo es el centro de gravedad del cuerpo. ¿Dónde está el centro de gravedad del cuerpo? El centro de gravedad es el punto donde se encuentra el equilibrio, ¿no? Cuando ustedes los empujan, todo el cuerpo automáticamente corre hacia el centro de gravedad con el objeto de equilibrarse, ¿no? A ver, en el chat escriban, ¿dónde está el centro de gravedad? ¿Dónde se encuentra nuestro centro de gravedad? El centro de gravedad está por delante de la vértebra L2, ¿ya? De la segunda lumbar, internamente. Ahí está la L2. Ajá. Cuando la postura se altera por hiperlordosis, no solamente por hiperlordosis, por obesidad, ¿no? Cuando uno está flaco también, entonces se altera el centro de gravedad y los músculos tienen que tensarse y agregar otro tipo de equilibrio muscular para compensarse. Es por eso que cuando uno nos empezamos a engordar, nos empieza a doler los músculos de la columna baja, ¿no? Empieza a doler la cadera, empieza a doler la espalda. ¿Por qué? Porque estoy gordo. No, no, eso no duele porque estés gordo. Eso duele porque la musculatura se está acomodando de diferente manera. Hay músculos que se están poniendo más duros y hay otros que se están relajando para la nueva postura. ¿Ya? Eso está pasando. Ahora, no solamente duele cuando te engordas, inclusive cuando bajas de peso también, ¿no? Es una nueva adaptación. Dicen, estoy bajando de peso, ¿no? Estoy bajando de peso y me está doliendo igual, o me duele más, lógicamente, que la bajada de peso también va a condicionar un nuevo equilibrio muscular, ¿no? Que va a condicionar esos dolores, ¿no? Entonces, este centro de gravedad, esta postura, nuevamente voy a repetir el concepto, postura sugiere una perfecta distribución de la masa corporal, básicamente de los músculos, alrededor del centro de gravedad, ¿no es cierto? Entonces, si el centro de gravedad se adelanta o se atrasa o sube o baja, los músculos van a tener que adecuarse,
¿ya? Y el adecuarse de músculos, hemos hablado de músculos agonistas y antagonistas que van a tener que regularse nuevamente. Entonces, esto va a causar, pues, ciertos problemas dolorosos. Muy bien. La fuerza compresiva sobre los discos vertebrales es equilibrada por la tensión ligamentaria y muscular también, ¿no? Hay un gasto mínimo de energía para los músculos posturales, ¿no? Los músculos posturales normalmente son aquellos, también llamados sinergistas o fijadores, ¿no? Que no tienen una función activa, pero fijan la, la espalda cuando nosotros realizamos actividades, ¿no? Por ejemplo, ejemplo de músculos posturales. Yo que estoy sentado, o ustedes que también están sentados, o algunos de pie, ustedes no necesitan dar una orden para que sus musculaturas de la espalda se activen y mantengan a la cabeza en una posición, ¿no? Esos músculos posturales automáticamente se activan con la presión por la acción de los propioceptores. ¿Dónde están los propioceptores? Los propioceptores están dentro de las articulaciones, ¿no? Basta que la articulación haga una presión sobre el propioceptor para que el tono muscular se active, ¿no? Esa es la razón también por cuando nosotros trabajamos pacientes, les presionamos las articulaciones, ¿no? Estabilizamos las articulaciones presionando para estimular propioceptores para que se active el tono muscular. Entonces, todo tiene una relación. Entonces, esta descripción de la realidad postural realiza el hecho de que apenas existe un ejemplo del estado postural perfecto, ¿ya? Porque si si ven en esos libros exactamente cómo debe ser la línea de plomada por donde debe pasar, e inclusive que la visión posterior debe haber una distribución exacta, debe pasar por las vértebras, debajo de la línea interglútea, un espacio exacto debajo de las rodillas y de los tobillos, ¿no? Y la protuberancia occipital externa debe estar en el centro. Eso también va relacionado, no va relacionado, va en relación directa con la estructura corporal, ¿no? Hay personas que tienen los brazos más largos que las piernas, hay personas que tienen cortas, personas con enanismo, no va a ser exacta la medición. Entonces, e inclusive una persona que hace fisicoculturismo, ¿no? Que hace fisicoculturismo tiene una masa muscular más prominente, una persona que hace, por ejemplo, ejercicios, juega tenis, juega golf, lógicamente, que la rotación del cuerpo les va a condicionar a que la postura vista de posteriormente va a generar cierta rotación, porque los músculos de un lado van a estar más desarrollados que el otro, ¿no? Un futbolista, hay una pierna siempre que va a tener más fuerte que la otra, ¿no? Eso también va a condicionar pues, que la vista postural no sea vista exactamente igual, ¿no? Ya, entonces dice acá, el hecho de que apenas existe un ejemplo de estado postural perfecto, no hay una postura perfecta, ¿no? Hay una postura aproximada en la que nosotros debemos saber cómo se equilibran los músculos, ¿no? Porque como les digo, los huesos, hay personas que tienen huesos más cortos, esas personas muy altas, ¿no? Ustedes han visto, pues, cómo se incurvan, ¿no? Cómo va pasando el tiempo se doblan. ¿Por qué? Porque a medida que pasa el tiempo, ya sea por la deficiencia muscular propia de la edad, ¿no? Ya el desequilibrio se vuelve más evidente. Y como les he dicho, cuando el desequilibrio es evidente, el cuerpo o las estructuras corporales tienden a acercarse al centro de gravedad, ¿no? Entonces, pero puede haber un mecanismo bien compensado que, pese a la simetría y las adaptaciones, funcione tan cerca de un estado óptimo. Miren, acá está el concepto, ¿no? No es el estado postural perfecto como dice el libro, ¿no? Lo que pasa, ¿no? Que debe haber un mecanismo bien compensado entre músculos agonistas y antagonistas en equilibrio muscular. No debe haber un músculo débil,
que pese a la asimetría, ¿no?, corporal y a las adaptaciones que pueden haber, funcione tan cerca de un estado óptimo como sea posible, o sea, que funcionen en un equilibrio agonista y antagonista, e inclusive sinergista o fijador. ¿Cuál es la característica de la postura correcta? Una postura para que sea correcta, primero, no debe ser fatigante. Hay personas que dicen, no puedo estar más de 2 horas sentado, ¿no? Estoy más de 2 horas sentado y me empieza a doler la espalda. ¿Qué puedo deducir? Que hay una postura incorrecta por ahí, que hay músculos que están trabajando mal, que hay músculos que hay que relajar, hay otros músculos que hay que fortalecer, hay que ver normalmente cuáles son. Sobre todo dicen las secretarias, los ejecutivos que paran sentados, ¿no? ¿Qué músculos trabajan más? Trabajan más sus músculos flexores de cadera, ¿no? Trabajan poco sus extensores de cadera, ¿no? Entonces, para eso también a los ejecutivos, a los choferes, ¿no? Por eso paran con lumbalgia, paran con dorsalgia, claro, ¿no? No hay un equilibrio muscular, paran sentados. Las posturas correctas no requieren esfuerzo, ¿no? No es que párate bonito y a la fuerza tengas que hacer un esfuerzo para pararte bien. Eso no es una postura correcta. Tu postura es ya incorrecta. Puedes irla fortaleciendo para que tus propios músculos lleguen a un correcto estado postural. No es dolorosa, ¿no? No es que estoy parado mucho rato, ya me duele la espalda. Hay un trastorno postural, ¿no? No es que yo no puedo estar mucho tiempo porque me duele. Es un trastorno postural. Ahora dicen, me duele la columna, me duele la espalda. La columna no duele, ¿ah? Eso sí tienen que tenerlo presente. Los huesos de la columna vertebral, los ligamentos intervertebrales anteriores, posteriores, los ligamentos, todos los ligamentos que tienen la columna vertebral, el ligamento amarillo, ¿no? El disco intervertebral, no tienen inervación sensitiva, ¿no? Eso no duele, ¿no? Por eso inclusive muchas personas se van a hacer habrán visto a la abuelita que se ha ido a hacer su radiografía, ¿no? Habrán visto pues que se toman su placa radiográfica y hay una vértebra con una fractura anterior que ya está consolidada y la abuelita nunca se dio cuenta, ¿no? Porque es indolora, ¿no? Realmente no duele. Lo que duele, pero ¿qué cosa duele cuando me dicen que es la lumbalgia? Cuando la lumbalgia duele, ¿no? Es porque el músculo ya no soporta la tensión que hay ahí, ¿no? Personas que trabajan pues tirando lámparas, se agachan, ¿no? Se agachan, cargan peso, ¿sí? Y ustedes saben pues que la columna lumbar no está diseñada para flexionarse y cargar, no está diseñada para rotar, por eso muchas personas que barren les empieza a doler la columna. No está diseñada para eso, ¿ya? Llega un momento en que de tanto hacer ese esfuerzo, el músculo que prácticamente que protege, un momento en que ya se espasma, ¿no? Realiza un espasmo muscular doloroso, ¿no? Para proteger siempre, porque el dolor es un aliado, el dolor te está avisando que algo hay, ¿no? Produce un espasmo muscular. ¿Qué es un espasmo muscular? Definamos tres conceptos, ¿no? Tres conceptos. ¿Qué cosa es contracción muscular? ¿Qué cosa es contractura muscular? ¿Y qué cosa es un espasmo muscular? ¿Ah? Una contracción muscular es algo fisiológico. Una contracción es el acercamiento de ambos orígenes e inserciones de un músculo, ¿no? Por ejemplo, si hago contraer el bíceps, ¿cuáles son los orígenes del bíceps? El bíceps tiene dos porciones, porción corta, porción larga. La porción larga en la tuberosidad supraglenoidea
y la porción corta en la apófisis coracoides, ¿no es cierto? Ambos se juntan en los dos vientres musculares y se van a juntar en la tuberosidad bicipital del radio, ¿no? En el hueso radio. Entonces, esas inserciones, a la hora que yo hago la flexión del codo, van a acercar los orígenes e inserciones del bíceps. Esa es una contracción, ¿ya? ¿Qué cosa es una contractura? ¿No? En el mismo ejemplo, si yo la contracción, relajación. Si yo no hago una contracción y no hago una relajación completa, se queda ahí, el bíceps no se relaja completamente. Entonces, inclusive ya se queda en esa posición. Eso ya es una contractura, ¿no? Eso les pasa a muchas personas con el hombro, ¿no? Tienen el hombro levantado hacia arriba. Como les duele el hombro, elevan con el trapecio, con el esternocleidomastoideo, con los escalenos, ¿no? Y originan contracturas ahí. Esas son las famosas trabajos que se hacen cuando hay cervicalgias muchas veces, ¿no? Trabajo de descontracturación de los músculos del cuello. Entonces, la contractura es una contracción que no ha relajado, que prácticamente se ha quedado en esa posición. ¿Sí? Muy bien. ¿Y qué cosa es un espasmo? El espasmo también es una contracción violenta, involuntaria, ¿no? Que se produce por una reacción de protección. Por ejemplo, si uno está trabajando, está cargando baldes de agua, ¿no? El músculo, recuerden los conceptos de postura, ¿no? Postura, la forma como se interrelacionan músculos agonistas, antagonistas, para que no se lesione la parte blanda en el momento en que ya ese equilibrio ya no da más. Haces uno más y se va a romper algo, ¿no? Se va a romper un tendón. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Hace una reacción de espasmo, una contracción permanente que te inmoviliza prácticamente, ¿ya? Es como cuando les da el cólico, ¿no? Ustedes comen sus chicharrones con pura grasa y se comen encima una gaseosa helada, ¿no es cierto? La grasa con el hielo básicamente van a formar una masa dura, ¿no? Así como cuando se les enfría la sopa, ¿no? Esa parte de arriba, cómo se forma, ¿no? Eso mismo se va a formar en el estómago. Entonces, para que el individuo no siga comiendo, el cuerpo va a reaccionar con un espasmo muscular, con un cólico estomacal, hasta que no tome un pequeño licor o algo caliente que disuelva esa grasa y siga, ¿no? Entonces, el espasmo es algo que nos protege, ¿ya? En el caso que les acabo de explicar del estómago, en el caso de los músculos, ¿no? Que se espasman para que no vaya a suceder algo. Es igual cuando ustedes van al gimnasio, ¿no? Van al gimnasio por primera y segunda vez y el instructor le dice, haz 10 flexiones. Pero como yo quiero tener músculos, hago 10, 20, 30. El músculo ya está en el extremo del agotamiento. E inclusive el agotamiento puede llevar a una ruptura por estrés, ¿no? No, ahorita vamos a hablar de lo que es estrés. Una ruptura por estrés. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Hace un espasmo, ¿no? Un espasmo y te queda ahí. Ya no te deja trabajar. ¿Por qué? Para protegerte de ese estrés. Ahora, ¿qué cosa es el estrés? El estrés no es que estoy fatigada, porque estoy estresada, porque tengo examen, porque tengo porque tengo muchos problemas. Eso no es estrés. También es un tipo de estrés, ¿no? El estrés, básicamente, lo conocemos en rehabilitación, en medicina física, como sobreuso, ¿ya? El estrés es un sobreuso, algo que se está usando demasiado. Estrés muscular, hay estrés respiratorio, hay un estrés mental también, ¿no? Por mucho estudiar, necesita relajación, ¿sí? Hay un estrés cardíaco, ¿no? Hay fracturas por estrés, ¿no? Esos soldaditos que les suelen subir cerro tras cerro, el tendón que prácticamente el tendón que prácticamente genera palanca sobre el hueso,
llega un momento que ya, pues el hueso ya, esa palanca ya no resiste y se fractura, ¿no? La fractura llamada fractura del soldado, ¿no? Fracturas por estrés. Entonces, el estrés es eso, es sobreuso, ¿no? Otra característica de la postura correcta es que presenta un aspecto estético aceptable, ¿no es cierto? Aspecto estético parejo, no hay que estar un hombro hacia adelante, no está jorobado, no está con el dolor hacia el cuerpo hacia adelante, ¿no? No camina sin el balanceo de brazos, ¿no? Piernas simétricas, camina pues con una simetría adecuada, no camina golpeando los pies, apoya los talones a la que camina, ¿no? Entonces el aspecto estético no solamente es visual, es también funcional a la hora que camina, ¿no? A la hora que camina o a la hora que se pone de pie, ¿no? Por lo tanto, el acto motor voluntario debe ser armónico, eficiente y económico. ¿Qué cosa es económico? No tiene que ver con el dinero, ¿no? La economía del cuerpo es el ahorro de energía. Así es, ¿no? Mientras más equilibrados estén nuestros músculos, la energía que vamos a usar nosotros eh, para hacer nuestras actividades va a ser menor. Por eso es que también una persona que tiene mejor postura no tiene un gasto energético tan grande, descansa mejor, ¿no? Se relaja más rápido, ¿no? La imperfección de la postura humana actual se revela a través de una serie de perturbaciones funcionales orgánicas debido a la acción gravitacional, ¿no? La gravedad es la gran causante de nuestras afecciones posturales, ¿no? Y, y estas afecciones posturales son debidas al proceso de evolución que hemos tenido, ¿no? Para las personas que piensan que somos la creación perfecta, que hemos sido creados a la imagen y semejanza, así tal como estamos aquí, así hemos sido creados, eso es mentira, ¿no? Es mentira. Y se puede probar que las posturas son fruto de nuestra, perdón, las malas posturas son fruto de nuestra evolución, que hemos evolucionado de un ser que en algún momento ha sido cuadrúpedo, ¿no? Ni siquiera del mono, cuadrúpedo. ¿Y cómo se puede comprobar que esto? Porque el ser humano es el único ser que tiene escoliosis, ¿no? No hay ningún perro, un gato, ningún cuadrúpedo que tenga escoliosis, ¿no? Porque la posición de cuadrúpedo corrige esa posición. Por eso es que cuando quieres corregir la escoliosis, haces ejercicio del clap en diferentes posiciones, en posiciones cuadrúpedas, nada más que vas mejorando la angulación de tu tronco, ¿no? Cuando los niños nacen con displasia de cadera, ¿qué les recomiendan para que la cadera vuelva a su sitio? Les recomiendan gatear, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el hecho de gatear pone la cadera en su sitio, ¿no? ¿Por qué recomiendan a los niños que gateen? Porque el niño que no gatea, ¿no? Pierde una fase muy importante del desarrollo, ¿no? Que tiene que ver no solamente con el equilibrio, sino con la simetría del cuerpo, la estabilidad, ¿no? La armonía de la marcha, gracias al gateo. Si ustedes en algún momento ven un esqueleto, ¿no? Ven un esqueleto en una sala de estudio o algo, dense el tiempo de mirar la estructura de la cadera. Vean que en el esqueleto que está puesto, solamente el 25% ni siquiera el 25, el 20% de la cadera tiene relación con el acetábulo, o sea, con el orificio de donde ingresa el hueso al fémur, ¿no? Solamente 20-25%. En cambio, si ustedes flexionan el fémur, ¿no? En 90 grados, se van a dar cuenta que el encaje de la cadera es casi total, ¿no? Eso nos va a dar unas pistas de por qué, ¿no? En algún momento esa cadera ha funcionado en 90 grados, ¿no? En algún momento de nuestra evolución. Dicen, mucho tiempo. No, no creo que sea mucho. El ser humano
tendrá pues, estaremos hablando de, ¿qué será? 20.000 años atrás, ¿no? 20.000, 30.000 años atrás, que realmente no es mucho para la edad que tiene la Tierra. Muy bien. Existen tantas posturas como actos motores, ¿no? Ejercicios como el yoga, ¿no? Intentan, ¿no? Ustedes dicen, ¿por qué los yoga hacen tantas tonterías, no? Se ponen en posiciones raras, ¿no? Porque el concepto del yoga es que todos los músculos tienen una función, ¿no? Y hay músculos que realmente no usamos, ¿no? Y el yoga utiliza esos músculos que no usamos en posturas donde sí se utilicen. Y dirán, ¿para qué? ¿Para qué utilizamos músculos en posturas que no se utilizan? ¿Sí? Si no lo vamos a hacer, volvamos a la definición que dijimos de postura, ¿no? De postura y equilibrio. El equilibrio muscular es la forma como la musculatura del cuerpo con los huesos se relacionan unos con otros y mantienen una posición, ¿ya? Entonces, Entonces, esa es la función del yoga, utilizar músculos que normalmente no utilizamos y posturas que no utilizamos para que el cuerpo se equilibre de una manera mejor. Entonces, tiene un fundamento el yoga, ¿no? Por eso esas personas que utilizan yoga, hacen yoga hasta viejitos, no tienen trastorno. Acá aparte que es una filosofía de vida que tiene que ver también con la alimentación, ¿no? Con su alimentación, con la respiración. Esas personas no sufren de lumbalgias, ¿no? De problemas del hombro, de rodillas, ¿no? Viven mejor, se equilibran mejor. Entonces, para el mantenimiento de la postura, ¿qué tenemos que, quiénes tienen que interrelacionarse? El sistema neurológico, muscular y óseo, ¿no es cierto? El sistema neuromúsculo esquelético, ¿no es cierto? Habíamos dicho que la postura, el equilibrio entre partes duras y blandas, la parte dura y las partes blandas que se equilibran para manejar una posición y evitar lesión de otras partes blandas, ¿no? Entonces, cuando no se equilibran, la parte neurológica o la parte muscular por ahí se pueden lesionar, comprimir, etcétera, ¿no? Un momentito que se me ha desconfigurado un ratito.
Listo. ¿Se ve lo que estoy compartiendo? ¿Pueden ver lo que estoy compartiendo? Sí, sí, mi doctor. Ya. Muy bien. Entonces, como habíamos dicho, la postura era ese equilibrio, ¿no? De las partes duras y blandas, que se podían medir con plomada, ¿no? Se podían eh, medir de la parte posterior también, ¿no? Y prácticamente englobaba todo lo que era equilibrio. Ahora vamos a ver la postura, pero en la parte funcional, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo normal de la marcha, ¿no? Cuando nosotros caminamos, primero ponemos el talón, ¿no? Hay un apoyo de talón, hay un apoyo lateral del pie, después hay un despegue, ¿no? Hay un traspaso del quinto metatarsiano al primer metatarsiano y después el despegue con el dedo gordo del pie, ¿no? Esa es la marcha normal, ¿ya? Cuando hay una alteración postural, ¿no? También se pueden producir ciertos tipos de marcha, que no necesariamente pueden ser consecuencias del trastorno postural, simplemente la marcha puede traer como consecuencia el trastorno postural también, al revés, ¿no? Primero vamos a ver los diferentes tipos de marchas patológicas que hay. ¿Cuál? La marcha atáxica o parética. La marcha atáxica es aquella que tiene eh, como principal característica la falta de equilibrio. Por eso, en la marcha atáxica, el paciente va a abrir las piernas. ¿Para qué? Para aumentar su base de sustentación, ¿no? Aumentar la base de sustentación y poder equilibrarse mejor, ¿no? ¿En quiénes se da esto? En pacientes con patología cerebelosa, en pacientes con tabla dorsal, en pacientes con lesiones cerebrales de, de ganglios basales, ¿no? Como el núcleo caudado, el putamen. La marcha cerebelosa en pacientes con patología del cerebelo, propiamente dicho, ¿no? Esto, la característica de los pacientes con patología cerebelosa básicamente son el aumento de la base de sustentación y la incapacidad de poner el pie en una posición o en un lugar que el paciente determina. Hay una marcha temblorosa, ¿no? La marcha de polineuritis equina o marcha Stepash, ¿no? Esta es la típica marcha donde se va a paralizar el músculo tibial anterior, ¿no? El tibial anterior hace dorsiflexión, ¿no? Entonces, si este músculo se paraliza, ¿en qué caso se paraliza? Se puede paralizar en el caso de una lesión del nervio ciático, en el caso de una hemiplegia, ¿no? O paraplegia, ¿no? Eh, en donde el pie esté caído. ¿Cuál es la característica de esta caminata? Que la punta del pie no va a levantarse. Entonces, el paciente a la hora que da el paso, para avanzar, va a tener que levantar toda la pierna, como en este caso, ¿no? Levantar toda la pierna y dar el paso. ¿Por qué? Porque la punta del pie no le va a dejar dar el paso, ¿no? Entonces, esto va a traer ciertas consecuencias, ¿no? Si hablamos de postura, ¿no? Esto va a traer ciertas consecuencias. ¿Con qué va a caminar el paciente? El paciente va a hacer la marcha levantándolo con el cuadrado crural, ¿no? Que es un músculo de la espalda, que es el que va a tener que trabajar para compensar esta marcha. Al, al hacer eso,
la espalda también se va a compensar con una escoliosis, ¿sí? ¿Se ven pacientes con polineuritis periférica? Sí, pero también con pacientes con problemas de hemiplegias, ¿no? Desde la marcha de este paso. En la punta del pie no lo puede levantar. La marca espástica en tijeras, eso normalmente se ve con niños que tienen parálisis cerebral, ¿no? En pacientes o parálisis cerebral o lesiones cerebrales donde se, se produzca una espasticidad específica en los miembros inferiores. No más común es en niños con parálisis cerebral. Estos son en pacientes con hipertonía de tipo piramidal, ¿no? Piramidales de la vía central, la vía de la corteza, que está en el lóbulo, la circunvolución frontal parietal ascendente, ¿no? Irrigado por la arteria cerebral media. También en la esclerosis múltiple, paraparesias, ¿no? Esclerosis múltiple también son enfermedades centrales degenerativas, ¿no? En parapléjicos también, ¿no? Lesiones medulares, lesionados medulares. Marcha hemipléjica o lo del segador, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, el hemipléjico también hace una marcha en este pas, ¿no? Porque también no levanta la punta del pie, pero también hace una marcha, en la mayoría de casos, hace marcha de segador, ¿no? ¿Cómo es la marcha de segador? Es una abducción del miembro inferior, una rotación para llegar a su punto de, de marcha, ¿no? Hacia adelante de la pierna. Para avanzar, no avanza la pierna hacia adelante, sino hacia un círculo, rotando hacia afuera. Eso se llama marcha de segador. Característica del paciente con hipertonía antigravitatoria. La marcha parkinsoniana. El parkinsoniano también tiene su marcha característica, ¿no? El parkinsoniano, por su característica de rigidez, ¿no? Porque tiene una rigidez tiene rigidez en los miembros inferiores. Cuando camina va arrastrando los pies e inclusive cuando para detenerse sigue caminando, ¿no? Da 2, 3 pasitos más, ¿no? Una frotación de los pies. El parkinsoniano va a alterar su postura no solamente en la marcha, ¿no? El parkinsoniano va a tener como consecuencia característica de su enfermedad, la rigidez generalizada, ¿no? Rigidez de hombros, inexpresividad facial, ¿no? La marcha parkinsoniana, ¿verdad? Ahí está en la marcha parkinsoniana arrastrando el pie. Muy bien. Entonces ahí vemos lo que habíamos dicho, la marca táxica, ¿no? La marca táxica que es la marcha que tiene como consecuencia la falta de equilibrio, ¿no? Las causas por problemas cerebelosos, problemas propioceptivos, o sea, falta de inclusive el paciente que mucho tiempo no camina, entonces pierde la sensibilidad de la planta del pie, entonces no puede ubicar la posición en el espacio, entonces tiene miedo de dar el siguiente paso, ¿no? Estos son disfunciones del sistema vestibular, ¿no? Neuropatía periféricas con trastorno de sensibilidad, ¿no? Características, básicamente, es la, la pérdida de la simetría, no pérdida eh, cuando nosotros damos el paso, nosotros subimos una escalera y automáticamente podemos subir las siguientes porque ya el cerebro ya tomó la noción de cuánto mide esa escalera, ¿no? Entonces el paciente con atáxico no puede hacer eso, ¿no? Él tiene que caminar mirando dónde pisa, ¿no? Entonces, y otros nombres sinónimos de ataxia cerebelosa, todo tipo de ataxia, ¿no? Bien, la marcha tambaleante, parecida, bueno, vamos a
parecida también tiene que ver con el equilibrio. La marcha equina, ya lo hemos dicho, por afectación del grupo muscular inervado por el ciático popliteo externo, y básicamente el ciático popliteo externo a qué músculo inerva al tibial anterior, ¿no? Que hace la dorsiflexión del pie. No hace la dorsiflexión del pie y tiene que jalar doblar la rodilla para que el pie se levante y trasladarlo, ¿no? Esa marcha se llama steppage. La marcha espástica, ¿no? Propio del síndrome piramidal o de primera neurona motora, o toda lesión de primera neurona motora va a causar una espasticidad, ¿no? Esto va a causar este aumento de reflejo tónico de estiramiento en tono muscular. En algunos casos no es de estiramiento, sino de flexión, ¿no? Esos casos son menos, pero también causan que el paciente no pueda caminar, ¿no? La marcha hemiparética, esto es más suave porque el hemiparético, ¿no? El hemiparético tiene más facilidad para caminar, ¿no es cierto? La sinergia extensora le va a ayudar a caminar porque eh, va a provocar que el reflejo de extensión es el que va a hacer que el paciente llegue a caminar, que se estabilice durante la marcha. La marcha paraparética, ¿no? Es cuando se lesionan los dos miembros inferiores, ¿no? La marcha de gallo, ¿no? Camina prácticamente como vaquero, ¿no? La marcha distónica. La distonía es cuando hay una fluctuación del tono muscular entre espástico y flácido, ¿no? Entonces, ¿qué causa la distonía? Que durante la marcha no haya una relajación adecuada del grupo muscular o haya una debilidad de un músculo muscular antagonista, entonces hace que el, el agonista se vaya sin control, ¿no? Entonces sean movimientos bastante bruscos a la hora de caminar. La marcha coreica, ¿no? La corea infantil de Sydenham o de Huntington, la corea de Huntington en el adulto. Estos movimientos coreicos son movimientos, normalmente se dan por las alteraciones en los ganglios basales, ¿no? Falta de coordinación en los movimientos finos. ¿Sí? Entonces vamos avanzando un poquito rápido porque... Entonces acá hay marchas parkinsonianas, que ya la hemos descrito en antes, ¿no? La marcha de Trendelenburg, ¿no? Esto normalmente, esto es por malas funciones de los aductores, por la luxación congénita de cadera, la coxavara, ¿no? Debido a causas idiopáticas, ¿sí? La marcha próxima es por lesiones cerebrales, ¿no? Normalmente por gliomas del cuerpo calloso, ¿no? La marcha senil, ¿no? Es la marcha senil, la del anciano, ¿no? Por degeneración combinada de los lóbulos frontales, ¿no? Eso se combina con rigidez, con lentitud, ¿no? La marcha antiálgica, ¿no? La marcha que nosotros hacemos cuando nos duele la columna, ¿no? Ponemos la mano en la columna, caminamos despacio, llevamos el cuerpo hacia adelante, ¿no? De acuerdo al, al dolor que tengamos, ¿no? Entonces esto ya no lo vamos a ver.
Un momento, por favor. Muy bien. Ahora que hemos visto ya los trastornos posturales de la marcha, vamos a ver ya los trastornos posturales en sí. Ya hemos dicho que la evolución postural se hace de frente o de perfil con una plomada. Ya hemos visto los puntos por donde debe pasar la plomada. Y también hemos visto la simetría que debe haber entre lado y lado cuando se hace una evaluación en la parte posterior, ¿no? Primero vamos a ver en la columna vertebral. La columna vertebral, que también se llama espina dorsal o raquis, es una compleja estructura, ¿no? Osteofibrocartilaginosa, ¿no? Formada por las vértebras, 7 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, ¿no? Y la fusión de 5 vértebras sacras, ¿no? Unidas por cartílagos llamados discos intervertebrales, ¿no? Estos discos intervertebrales están formados en su parte externa por el anillo fibroso y en la parte interna por el núcleo pulposo. Estas estructuras tienen su función específica, ¿no? El anillo fibroso se encarga de que los movimientos exagerados de la columna no hagan que el núcleo pulposo se salga de su sitio y por lo tanto no se genere lo que se llama la hernia del núcleo pulposo, ¿no? Cuando se sale el núcleo pulposo de su sitio por rotura del anillo fibroso, puede originar dos cosas. Uno, que puede comprimir las raíces nerviosas, ¿no? O puede comprimir la misma médula espinal. Esto no significa que todas las hernias causen estas patologías, ¿no? Las hernias normalmente, casi todos tenemos una hernia después de las personas que tienen mayores de 35 años, la mayoría va a tener una hernia, pero sin embargo, esto no les conlleva a patologías que tengan necesariamente que acudir al médico, e inclusive llegan al final de sus vidas sin saber que tienen la hernia, ¿no? Entonces, esto no es necesariamente de cuidado o de tener temor, ¿no? La columna vertebral está situada en su mayor extensión en la parte media y posterior del tronco, ¿no? Prácticamente la columna vertebral es la que va a proteger a la médula espinal en sus diferentes porciones. Va a limitar los espacios por donde van a salir los nervios raquídeos, ¿no? Para inervar diferentes órganos, músculos, formación de plexos, ¿no? El plexo cervical, el plexo lumbar, el plexo sacro, ¿no? A saber, el plexo cervical está formado por las raíces C5, C6, C7, C8, D1, ¿no? Que van a formar los nervios radial, mediano, cubital, y los que van en la parte superior del brazo, el músculo cutáneo y el circunflejo. En el miembro inferior, el plexo lumbar va a estar formado por las raíces de 12, L1, L2, L3, L4, ¿no? Que van a formar el nervio crural, ¿no? El nervio crural es aquel que va a inervar la región anterior del muslo, principalmente el músculo cuádriceps, ¿no? Cuando se comprime, ¿no? Se va a producir
debilidad en el músculo cuádriceps y adormecimiento en la región anterior del muslo, ¿no? Y el plexo sacro, que se origina de las raíces L4, L5, S1, S2 y S3, ¿no? Van a formar eh, el nervio ciático, que va a inervar básicamente a la región posterior del muslo, los glúteos, los isquiotibiales. En la parte posterior de la rodilla se va a dividir ciático popliteo externo, ciático popliteo interno. Ciático popliteo externo, principalmente del que hablábamos antes, es el que va a inervar al tibial anterior, que realiza la dorsiflexión del pie. Ya, muy bien. Entonces, muy importante saber esto porque los trastornos posturales de la columna vertebral también van a tener implicancia en la afección de estos nervios. Muy bien. Esto ya lo hemos dicho. Columna cervical, 7 vértebras, 12 vértebras dorsales, 5 lumbares, 5 sacros. Y la región coccigia puede ser 4 vértebras o a veces 5 vértebras, ¿no? Eso es inconstante. Ahí está el gráfico. ¿Sí? Esto es lo mismo. Las vértebras torácicas prácticamente son las que van conjuntamente con las costillas, van a cubrir el aparato respiratorio y el corazón van a formar la caja torácica, ¿no? Los cuerpos vertebrales dorsales tienen forma de un corazón con un amplio diámetro antero-posterior, ¿no? Las forámenes vertebrales tienen forma circular. Ahí están los huesos. La región lumbar, muy importante, ¿no? 5 vértebras, tienen una estructura muy robusta debido al peso que tienen que soportar. No solamente el peso, sino son puntos de inserción de músculos muy grandes, ¿no? Que van a servir de soporte para cargar todo el tronco, ¿no? Imagínense, el peso del tronco y la cabeza debe ser aproximado de 30 kilos, ¿no? Y 30, 40 kilos. Y la musculatura pequeña que se tiene que insertar en las vértebras lumbares, la tensión que tienen que hacer y la potencia que tienen que tener para soportar todo este peso. Y no solamente soportarlo, sino adaptarse al cambio de posiciones en las diferentes funciones que hacemos durante el día, ¿no? Ahora, el trastorno postural más frecuente de la región lumbar, ¿cuál es? Se llama hiperlordosis, ¿no? Recordemos que las lordosis son las curvaturas de convexidad anterior, ¿no? Las curvaturas de convexidad anterior de la columna lumbar, de la columna vertebral, son la lordosis lumbar y la lordosis cervical, ¿no? Son las dos regiones donde existen la lordosis, ¿no? Entonces, en esta región lumbar, el trastorno postural más común es la hiperlordosis, el aumento de la columna de la curvatura lumbar. O también hay otro trastorno postural que es al contrario, ¿no? Que es la pérdida de la curvatura lumbar, una rectificación. Ambos van acompañados de trastornos en la cadera. Cuando existe un aumento de la curvatura lumbar, ¿no? Va a haber acompañado de una anteversión pélvica, ¿no? Cuando ustedes bailan un negroide, ¿no? Y van hacia adelante, ¿no? Es una anteversión pélvica. Cuando van hacia atrás, es una retroversión pélvica. Cuando van a hacer la anteversión pélvica, los músculos que van a trabajar son los músculos paravertebrales y cuadrado lumbar en la parte posterior y en la parte anterior los músculos flexores del tronco, el psoas y el cuádriceps, ¿no? Y cuando hacen la retroversión pélvica, los músculos que van a trabajar en la región anterior son los músculos abdominales, transversos oblicuos, y en la parte posterior el glúteo mayor y los isquiotibiales. Es por eso que cuando nosotros
nosotros tenemos un aumento de la curvatura lumbar, ¿no? ¿Qué debemos hacer? Fortalecer los músculos abdominales y relajar la musculatura paravertebral, ¿no? Por el contrario, cuando tenemos una rectificación del tronco, ¿no? Un dorso plano, llamado dorso plano, ¿qué debemos hacer? Fortalecer la musculatura lumbar, que nos va a dar la forma de la curva, y también los músculos cuádriceps y los psoas, que son los flexores de la cadera, ¿no? Entonces, esa relación hay. Estas son las vértebras lumbares. La región sacra no tiene mayor implicancia porque no... Estas son las curvaturas que les decía, ¿no? La curvatura cervical, que es una lordosis, y la curvatura lumbar, que también es una lordosis. La curvatura torácica, que es una cifosis, y la curvatura sacra, que también es una cifosis. La espina bífida no es un trastorno postural, la espina bífida es un trastorno que se da en los recién nacidos, ¿no? ¿Por qué se da el trastorno de la espina bífida? Eh, cuando se da la concepción, se une el espermatozoide con el óvulo, ¿no? Y se forma el cigoto y empieza la reproducción del aumento de células, se convierte en módula, después blástula, gástrula. Después la gástrula se convierte en un disco germinativo bilaminar, después se convierte en un disco germinativo trilaminar, y ese disco germinativo trilaminar después se va a juntar, ¿no? Al momento de juntarse, ¿no? Al momento de juntarse, se va a pegar en la parte de arriba y en la parte de abajo. En la parte de arriba se va a juntar en la parte del cerebro y en la parte de abajo en la médula espinal. Cuando se ha terminado de juntar en la parte de arriba y en la parte de abajo, en la médula espinal, se va a la cuarta semana de gestación, se tiene que empezar a circular el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo se forma en los ventrículos, en los plexos coroideos, ¿no? Formados en el cerebro, y el líquido cefalorraquídeo empieza a circular por todas las meninges. Por algún mecanismo desconocido, este líquido empieza a circular antes de que se cierre el tubo neural en la parte superior e inferior. Entonces, en la parte inferior se sale de la columna vertebral, destruyendo toda la médula espinal, y en la parte superior también produciendo la hidrocefalia. Entonces, cuando los niños nacen con esta bolita en la espalda que inmediatamente hay que operarla, hay que cerrarla, ¿no? Entonces, trayendo ciertas consecuencias neurológicas, ¿no? Depende de la altura, ¿no? Si esto es muy alto, puede provocar inclusive parálisis de los músculos del muslo, los miembros inferiores, o si es muy bajo, de repente solamente parálisis de los músculos dorsiflexores del pie, y en ambos casos, sea leve, por más leve que sea, siempre el trastorno de la función de los esfínteres. Entonces hablemos de la hipercifosis, que sí son trastornos posturales. Hemos dicho que la cifosis no lo es, la cifosis es una condición normal, ¿ya? La cifosis es un aumento de la concavidad anterior de la columna dorsal. En la mayoría de los casos se debe a la adopción prolongada de posturas inadecuadas o a la falta de potencia de la musculatura, ¿no? Derivado de las malas posiciones en las actividades o en las actividades de descanso, de odio, de trabajo. En una pequeña porción de los adolescentes con hipercifosis, la deformidad no se debe a los vicios posturales ni a la falta de musculatura, sino a una anomalía en el proceso de osificación de las vértebras dorsales. Realmente no es una enfermedad, sino solo una variante de la normalidad. Por último, existen causas de hipercifosis que no son realmente patologías mecánicas en el raquis, como la infección
o infección de las vértebras dorsales, como el mal de Pott, ¿no? Esta es la forma como se evalúa podemos evaluar la cifosis, ¿no? La cifosis, en el momento de evaluarse, va con el acompañamiento de un aplanamiento de la columna vertebral. En este caso, esta cifosis es tiene demasiado amplia, ¿no? No debería formarse demasiada curvatura. Vamos a ver la hiperlordosis. Denme 3 minutos, por favor, y continuamos, ¿ya? Bien, disculpen la interrupción. Ahora vamos a hablar de la hiperlordosis. La hiperlordosis es una condición que ocurre cuando la región lumbar, ¿no?, sufre de estrés o exceso de peso. Ya hemos hablado del estrés, que el estrés no es la condición de cansancio excesivo del que muchas veces hablan, ¿no? El estrés simplemente es sobreuso. Hemos dicho que el estrés puede ser cardíaco, pulmonar, muscular e inclusive óseo, ¿no? De fracturas por estrés, ¿ya? Y se arquea hasta el punto de que puede ocasionar dolores o espasmos musculares. Y estos espasmos musculares llegar a la condición de que llegar a la condición de poder comprimir nervios e inclusive crear hernias que puedan comprimir raíces nerviosas o la misma médula espinal, ¿no? Entonces, la posición común postural es la curva natural de la región lumbar de la espalda, que es poco acentuado. Eso es lo normal, ¿ya? Ahora, la curvatura lumbar no viene sola, ¿no? La curvatura lumbar
¿no? El proceso de la hiperlordosis viene acompañada de un proceso que se llama anteversión pélvica, que ya la hemos descrito, ¿no? La anteversión pélvica tiene, como consecuencias el aumento del tono muscular o la fuerza muscular de la musculatura lumbar, paravertebral lumbar, cuadrado lumbar y la parte anterior superior del miembro inferior, que está formado por los cuádriceps y por el psoas, ¿no? Y lógicamente relajación de la musculatura abdominal y la musculatura glútea y de los isquiotibiales. Entonces, por ahí ya podemos ir relacionando cuál va a ser el tratamiento cuando hay una hiperlordosis, ¿no? Sí, y hemos visto cuáles son los músculos que están funcionando y cuáles están en hipofunción. Entonces, en el tratamiento de la hiperlordosis ya vamos a establecer que vamos a tener que fortalecer los abdominales, fortalecer los glúteos, fortalecer los isquiotibiales y relajar la musculatura paravertebral lumbar, ¿no? Y la relacionada al músculo psoas y al cuádriceps. Caso contrario sucede cuando hay pérdida de la curvatura lumbar, ¿no? Cuando hay pérdida de la curvatura lumbar, se genera el dorso plano. Entonces, el problema mayor aquí es que el lugar donde existe la flexión de la columna lumbar es normalmente entre la L5 y la L1, ¿no? Y función de la L4 con la L5. Pero cuando se produce el dorso plano, la flexión va a ocurrir más arriba, entre L2, L3, L3, L4, ¿no? Entonces, la función, van a ser dolores musculares altos, ¿no? De la espalda altos, no es el dolor lumbar típico, ¿no? El paciente se va a ir agarrando a la altura de donde terminan las costillas, entonces el sitio donde sienten el dolor. Entonces, normalmente el dorso plano, ¿no? Se va a relacionar con una retroversión pélvica. En la retroversión pélvica ocurre lo contrario a una anteversión pélvica. La retroversión pélvica tiene, pues, su predisposición al aumento de la fuerza de los abdominales, de los glúteos y los isquiotibiales, y la debilidad de los músculos paravertebrales lumbares y del psoas y del cuádriceps. Entonces, miren el criterio que deben tener cuando vean la lordosis y relacionarla con el trastorno postural con el que se relaciona, ¿ya? No toda lumbalgia necesariamente hay que relacionarla con estiramiento de paravertebrales lumbares y fortalecimiento de abdominales. Eso depende de la conformación del trastorno postural que estén encontrando. No toda hiperlordosis se va a compensar con una hipercifosis, ¿no? Hay casos en que las hiperlordosis se compensan con una rectificación de la columna dorsal, ¿ya? No toda hipercifosis se complementa o se equilibra con una hiperlordosis cervical. Hay algunos casos también donde la compensación es una rectificación de la columna cervical. Entonces hay que manejar bastante estos criterios. Hay que evaluar, hay que probar musculatura, ¿no? Si es posible mirar radiografía, ¿no? No dejarnos guiar por la forma como viene el paciente y la indicación que dice, ¿no? Nuevamente les hago el hincapié de que nuestra función no es quitar el dolor. La función de quitar el dolor es del médico, ¿no?
el médico o el que hace la atención inmediata, ¿no? La función del fisioterapeuta es lograr el equilibrio para que el dolor no regrese. La función del fisioterapeuta es lograr el equilibrio muscular. Ya hemos hablado bastante de lo que es agonista, antagonista, ¿no? El fijador sinergista, ¿no? El establecer que esa relación sea la adecuada para que los dolores no se vuelvan a producir. ¿Ya? Esa es nuestra real función. Así que, e inclusive, les había comentado que los agentes físicos no son un tratamiento, ¿no? Los agentes físicos nos ayudan bastante, son recursos muy importantes para iniciar el tratamiento, pero no son un tratamiento. Si nosotros tenemos una lumbalgia, la única forma como ese paciente se va a mejorar de la lumbalgia es mejorando la parte del equilibrio, ya sea que esté contracturado, ya sea que esté debilitado, ya que sea que podamos mejorarle el, el equilibrio muscular, ¿no? Depende de la evaluación que le hagamos también. Esa es nuestra función. Si nuestra función fuera, pues, simplemente quitarle el dolor, simplemente lo haríamos, pues, aplicándole una inyección o dándole una pastilla, pues, si eso no nos corresponde a nosotros. Aquí podemos ver una cifosis normal y acá una hipercifosis, ¿no? Aumento. En este caso, ¿no? En este caso está compensado o es consecuencia de una hiperlordosis, ¿no? Esta hiperlordosis es la que está condicionando eso. Acuérdense el concepto de que todo es una cadena de músculos, que la función de unos músculos condicionan las contracturas de otros. La escoliosis es el trastorno postural más común por el cual vienen los pacientes, ¿no? A veces no por la escoliosis, sino por trastornos asociados. Ahora, normalmente cuando hablamos de escoliosis simplemente creemos que es un trastorno lateral, una alteración del tronco, no. Tenemos que analizar la escoliosis, se produce en 3 ejes y en 3 planos, ¿ya? La lateralización que nosotros vemos normalmente y que evaluamos simplemente como levoconvexa, levocóncava, ¿no? La descripción normal solamente es un análisis en un plano coronal y que tiene un eje sagital, ¿ya? Ese solamente en ese plano. Existe otra deformidad en un plano sagital con ese coronal, ¿no? Que nos dice que 60% de casos de escoliosis, ¿no? Van acompañados de una rectificación de columna dorsal y un 40% de casos acompañados de un aumento de la hipercifosis, ¿ya? Y en el plano transversal también existe una deformidad. En el plano transversal va a haber una rotación vertebral de acuerdo al lado donde se ocurra la curvatura principal. Entonces, e inclusive hay una vértebra en transición, ¿no? Que es importante hablarla, que en términos de reeducación manual le hablamos muchos dicen la vértebra del juicio, ¿no? En otros lo llaman como la vértebra maldita, le dicen, ¿no? En alguna bibliografía chilena y argentina, ¿no? Así la llaman. ¿Por qué? Porque es una vértebra que es en donde es la convexidad y concavidad de ambos lados se rota, y es una vértebra que prácticamente está no solamente rotada, sino y rotada, ¿no? Y es la que vamos a tener que mejorar es el punto de partida para mejorar esa escoliosis. Aparte que tenemos que considerar, pues, que
el tratamiento de la escoliosis va a ser básicamente para que el paciente no refiera dolor posterior, ¿no? Si queremos recuperar una escoliosis, la escoliosis solamente se puede mejorar en cuanto a la parte postural hasta los 17 años. Después de los 17 años ya eso está estructurado, ¿no? Las condiciones patológicas que van a venir con respecto al dolor posteriormente y los tratamientos respectivos van a ser condicionados solamente para que el paciente no refiera dolor y pueda vivir tranquilamente, no para corregir eso. Y sí se va a corregir, se puede corregir, pero solamente pues un 20%, no más, ¿no? Y la corrección también va dependiendo del origen de la escoliosis, que normalmente el origen de la escoliosis es por una descompensación en los miembros inferiores, ¿no? Por tener un miembro inferior más largo que el otro, ¿no? El tener un miembro inferior más largo que el otro que condiciona que en la pierna más corta, la cadera sea más baja. Al tener una cadera más baja, la pelvis se va a descompensar. Entonces, hacia el lado de la cadera más baja se va a formar la parte convexa de la primera curvatura, que va a ser compensada en la columna dorsal por una segunda curvatura y en la columna cervical por una tercera, ¿no? Y esto con las compensaciones musculares de las que hemos hablado al principio, ¿no? Hemos hablado bastante rato al principio de la charla sobre las compensaciones de músculos agonistas y agonistas del concepto de postura y equilibrio y cómo las partes duras y blandas se tienen que ir modificando de acuerdo a las diferentes posiciones, de acuerdo a las anomalías posturales, de acuerdo a los acortamientos o alargamientos, al crecimiento, a las diferentes transiciones que puede tener el cuerpo humano, ¿no? Durante su vida, su actividad, ¿no? Su desarrollo. Entonces, la escoliosis es una condición que causa una curvatura de lado a lado de la columna vertebral. La curvatura puede tener en forma de S o C, ¿no? La más común es la curvatura en S, ¿no? La que se va a compensar. La curvatura en C no es muy común porque normalmente el cuerpo tiene que hacer esas compensaciones. Las que tienen la curvatura en C normalmente son pacientes con hiperlaxitud o el tono demasiado bajo, ¿no? O tienen un defecto, un trastorno en alguna vértebra en C, en cuña, ¿no? Una vértebra en cuña que hace pues que esa posición sea su posición antálgica, se podría decir, ¿no? El tipo más común de la escoliosis idiopática o de origen desconocido entre los niños de 10 a 12 años y al inicio de la adolescencia, ¿no? Es a esta edad que los niños crecen con rapidez y el crecimiento no es simétrico. En esta foto pueden ver la foto de un niño con escoliosis, miren. Esta curvatura inicial lumbar está compensando con una curvatura dorsal y está compensando con la curvatura cervical. Pero solamente eso, ustedes pueden ver una rotación de la vértebra, ¿no? La rotación de la vértebra hace pues que la parte torácica, ¿no? sea más abultada hacia el lado contrario de la rotación. Las escápulas también, las escápulas aladas, sobre todo este lado de la elevación del tronco. Esta forma de aquí pronunciada, que es totalmente diferente a esta, que está entre el tronco y el miembro superior, se llama el ángulo del talle, ¿no? Que nos da también bastante
información sobre la forma de la escuela. Es una forma de ver la simetría, ¿no? En la evaluación postural en la parte posterior que habíamos visto al principio. Ahora vamos a ver algunas patologías del miembro inferior. El genuvaro, ¿no? El genuvaro, el genuvaro y el genuvalgo, ¿no? ¿Qué es el genuvaro? El genuvaro es una condición en la cual las rodillas se arquean, prácticamente el chueco, ¿no? El que anda como alicate, ¿no? Y el genuvalgo es aquel que junta las rodillas, ¿no? Ambos también son condicionantes para una patología de columna. Ahí está, un genuvaro como alicate y un genuvalgo, ¿no? El que junta las rodillas. En el pie también puede traer cantidad de anomalías, ¿no? Existe en el pie plano, ¿no? El pie plano normalmente se acompaña con pacientes que tienen el tono bajo, ¿no? O por debilidad del músculo tibial posterior. El tibial posterior es el que maneja el arco interno del pie, ¿no? Se inserta en el hueso escafoides, ¿no? Y cuando su tono es bajo, el escafoide se derrumba y al derrumbarse el escafoides, pues va a perder esta curvatura del pie. Acordémonos pues que el pie tiene tres curvaturas, ¿no? El, el arco interno, el arco externo y el arco anterior del pie, ¿no? Cuando se derrumba el arco anterior, se forma el pie plano, ¿no? Cuando se derrumba el arco anterior, ¿no? Normalmente se derrumba el arco anterior, es los que tienes los famosos pies ensanchados, ¿no? Los pies ensanchados. Acuérdense de cuando hablamos el antes de marcha, cuando nosotros pisamos con el talón, hacemos un apoyo del lateral con el borde externo del pie y hacemos una transferencia del peso del quinto metatarsiano al primer metatarsiano y despegamos con el pulpejo del dedo gordo, ¿no? Eso lo hacemos durante la marcha. Cuando se derrumba el arco anterior del pie, ya se pierde esa transición del quinto metatarsiano al primero y el apoyo se va a hacer sobre el tercero, ¿no? El tercero veces se hace en el pie derrumbado. Bien, existe también el pie varo, el pie valgo, ¿no? El pie varo es el que pisa con la parte interna del pie, que va acompañado normalmente con el pie plano. El pie varo es el que pisa con la parte de afuera del pie, ¿no? Existe el pie equino, que hemos visto en antes, ¿no? El pie que no apoya el talón, pero eso normalmente no es un trastorno postural, sino es un trastorno neurológico, les dije, por deficiencia de la función del tibial anterior, el tibial anterior que realiza la dorsiflexión del pie, ¿no? Existe también el pie talo, ¿no? El pie talo que puede ser también una función neurológica o a veces una función necesaria, ¿no? A los niños con mielomeningocele, como lo que hemos visto en antes, no se le hace una transposición de tendones y necesariamente su marcha es con apoyo de talón, ¿ya? Muy bien, creo que hemos descrito casi todos los trastornos posturales. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta?
Está muy claro, doctor, hasta ahora. Muy bien, esto quedó todo claro. Les agradezco su atención. Y será hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Gracias. Bien, gracias, doctor. Si no hay preguntas, los participantes quedan satisfechos. Hemos terminado la jornada del día de hoy y nos estaremos viendo en nuestra próxima clase en el próximo mes. Muchas gracias. Hasta luego.